Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando. Feliz semana para todos. Ya empezamos a hablar de elecciones. De hecho, uno mira, a veces el calendario parece todo como muy lejano, pero sin embargo cuando uno empieza a mirar los plazos de inscripción, candidaturas, Sí. y ya estamos medio ahí nomás con la rapidez que cierra el año. Vamos a estar pronto en el 2026 ya con un calendario mucho más cercano, así que queremos hablar de esto y sobre todo de este tema, de las urnas electrónicas y las formas de votación. Así es, porque el Congreso tiene que decidir en los próximos días si es que se vuelve a utilizar papeletas o no para las elecciones generales del 2028. De hecho, eso era parte de lo que decía, entre otros temas que tocaba también el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a quien escuchábamos recién, a César Rosell. Él estaba acudiendo el día de hoy a una reunión ante la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados, donde dijo esto que compartíamos antes de empezar. Así mismo, y tenemos que hablar de eso porque ya está en la agenda, porque es parlamentario, porque por supuesto nos interesa el tema de participación ciudadana en las elecciones. Sí, señor. Por eso ya queremos saludar a uno de nuestros invitados que nos acompaña aquí en piso. También tenemos otras personas que van a ir sumando su voz también a través de Zoom, pero está con nosotros el senador liberal Eber Villalba para hablarnos un poco, porque, no sé, senador, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Usted tiene algún tipo de sospecha, temor? ¿Cuál es un poco su aspecto, su punto de vista? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Fernanda, Diego. Saludos a la audiencia. Gracias, senador. En realidad, lo que hemos denunciado esta mañana y a partir también de algunas publicaciones en las redes sociales es el grosero direccionamiento para la para la contratación de servicios de alquiler de máquinas de votación. Sí. Porque, nosotros de alquiler pasamos a una licitación para compra de máquinas de votación que cayó y hoy día sigue en proceso el alquiler, que es lo que vi que estaba hablando el ministro Rosell, ¿verdad? Pero para que se ubique un poco la audiencia, ¿verdad? Esta empresa que se presentó de manera solitaria fue la descalificada en el proceso de compra porque no cumplía con los requisitos técnicos y ahora aparece como única oferente, ¿verdad? Existiendo una protesta sin resolverse en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Yo creería que los ministros, las cuestiones administrativas ahí más abajo no manejan en detalle. Ellos pueden tener todas las buenas intenciones, pero hay una cuestión ahí en la parte de la UOC, los requisitos, que llaman poderosamente la atención, que indican que solamente Comitia NSA es la que puede cumplir con esos requisitos. O sea, se hizo como a medida la licitación a medida de alquiler. Lo único que falta en ese pliego es que diga esta licitación es para tal empresa. Que también lo podrían hacer. Ya, ¿para qué le someten a un gobierno? Podrían haber justificado la urgencia impostergable, el único proveedor en el país, etcétera, etcétera, y le adjudicaban directamente y nos ahorraba una cuestión de malestares como esto, ¿verdad? Ahora hay empresas que están protestando, están exigiendo que la DNSP resuelva esa protesta. Continuaron con la licitación porque la contratante, en este caso el Tribunal Superior de Justicia Electoral, asumieron la responsabilidad con una declaración jurada, porque eso permite hoy día la ley de contratación, diciendo: nosotros asumimos la responsabilidad de que esto va a estar todo bien, así que avancemos antes de que se resuelva la protesta. Así, ¿Se puede llegar hasta el final con la protesta pendiente? Se puede llegar hasta el final con la protesta pendiente, el tribunal puede adjudicar inclusive y después la DNSP le dice: no, hay vicios aquí, porque las protestas son de vamos otras. a volver al estadio de convocatoria. Las protestas son de otras empresas que también buscan brindar el servicio de alquiler. Sí, de otras empresas. Que protestan ante contrataciones públicas. Que protestan. De hecho, el proceso ya lleva varias protestas, ¿verdad? Algunas fueron aclaradas, otras están siendo postergadas, ¿verdad? Pero entendería yo de que el Tribunal Superior va por la estrategia de hecho consumado, ¿verdad? Avanzan y bueno, ya está acá, ¿verdad? Ahora, y el tema plazo, porque esa es una realidad también en Estado. Ese es un jaque, ¿verdad? Que colocan en el escenario, ¿verdad? Pero a mí no me genera temor eso, ¿verdad? Porque hay otras alternativas. O sea, podemos ir a las papeletas, ¿verdad? Porque
Por un lado está el tema que denunciamos, que vemos que claramente está condicionado para que sea Comitia con su empresa consorciada la que gane esta licitación, no hay otra. Y lo llamativo es que no cumplía los requisitos para proveernos, pero sí supuestamente cumple los requisitos para alquilarnos. ¿Por qué? Porque flexibilizaron los requisitos. Ese requisito técnico de la pantalla, que sea una pantalla más moderna, más fiable, más segura, que ese sacaron. Que para la compra estaba. Que para la compra estaba. Siguen con el tema de los chips, ¿verdad? En la compra, la licitación para compra hablábamos de QR o chip. El chip, cualquiera que maneja informática sabe que se puede grabar o pregrabar, ¿verdad? Entonces, esos son los riesgos que tiene esta licitación. Pero más allá de eso, ¿verdad? O sea, más allá de lo económico y otros elementos, dice de que la empresa proveedora tiene que tener 3.600 máquinas existentes hoy en el país. ¿Y cuál es la única empresa que tiene esas máquinas? Comitia. ¿Por qué tienen esas máquinas ellos acá? Porque fueron las que nos alquilaron anteriormente. La que nos alquilaron son las que se usaron en las elecciones pasadas. Son las que se usaron y no se pudieron auditar en las elecciones pasadas. O sea, son las mismas las que ahora se van a alquilar otra vez, según lo que pide la justicia electoral. Son las mismas porque el pliego fue adecuado a las características de esa máquina y de las capacidades de logística de ese proveedor. ¿Para qué va a tener un oferente de México, un oferente de Europa, va a tener 3.600 máquinas en Paraguay? Va a tener prototipo, va a tener 10, ¿Por qué se quedaron acá las máquinas? Y no sé, ellos tienen su partner aquí, ¿verdad? Seguramente ahora están teniendo, ¿verdad? Porque cuando quisimos auditar nos dijeron que ellos ya han retirado todo. Senador, una cosita, ¿ustedes desconfían del proceso licitatorio, perdón por el término, porque es un fato de alquiler, o desconfían del que pueda influir en la elección en sí? Hay dos cuestiones. Particularmente, yo tengo limitaciones, así como el 99% de la población paraguaya, para controlar lo que está en esa pantalla, en ese equipo informático. No soy experto en informática, entonces, ¿qué es lo que a mí me garantiza? Mis sentidos, mis ojos, ¿verdad? Puedo ver qué se marcó en la boleta. Lo que el proceso interno de un software, el 99,9% de los paraguayos no pueden tener certeza, no pueden saber. Pueden marcar una cosa, se puede imprimir otra cosa o se puede grabar otra cosa en el chip. Y ese es el temor. Y hay un 60 a 70% de la población paraguaya que no confía en las máquinas de votación. Y eso erosiona la democracia. Si alguien no confía, no va a participar. La justicia electoral decía que estas máquinas son 100% confiables. Las que se usaron en las últimas elecciones, digo, que serían las mismas que ahora se plantean alquilar, que no tenían absolutamente ninguna forma de almacenamiento en su interior. La justicia electoral no permitió revisar el sobre 4, que nos podría dar esa certeza, esa garantía. No se accedió al código fuente para que los expertos informáticos puedan verificar que realmente no se podía grabar nada. Entonces, es como creer no sé, en el bombero, ¿verdad? Pero bueno, está bien, un tema interesante y tenemos otra persona también para charlar, para enviar la charla, senador. Tenemos un colega tuyo. Sí, claro. Bueno, vamos a saludar ya rápidamente al senador Rubén Velázquez. Él, recordemos, antes de ejercer el cargo electivo que hoy tiene, también estuvo dentro de la justicia electoral, también estuvo trabajando en ese sector. Así que lo saludamos. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos, un saludo también a Diego Marini y un saludo especial aquí para mi colega Ever Villalba, quien está en estudios. Gracias, senador, por atendernos, por estar con nosotros. Senador, ¿usted cuál es la mirada que tiene respecto a esta desconfianza que existe sobre, primero el proceso, como decía aquí el senador, el proceso licitatorio, pero no solo eso, el uso en sí de estas máquinas, qué tanto pueden almacenar, qué tanto no? Bueno, de hecho que, Fernanda, lo que está manifestando el senador Ever Villalba es la preocupación que tiene la oposición, justamente esa desconfianza de lo que pueda realizar las máquinas de votación, el cuestionamiento que estamos teniendo. Sí. Y justamente Ever decía y tocaba un punto muy importante, ¿verdad? Es difícil que nosotros podamos de alguna forma determinar el grado de confianza y fidelidad que pueda transmitir las máquinas de votación, porque
es una cuestión ya relacionada a expertos, a técnicos, a personas entendidas en el área ya, que básicamente no es tanto la nuestra. Pero aquí hay una cuestión también que hay que mencionar. Hoy en día, con este sistema de desbloqueo, es difícil llevar adelante las elecciones con papeletas. De hecho, que creo que eso también con Ever una vez lo habíamos discutido, esa cuestión. Y entiendo, si no me equivoco, Ever inclusive presentó un proyecto de ley para que las candidaturas uninominales de intendente o presidente de la República o gobernador se realicen con papeletas y las plurinominales se lleven adelante con máquinas de votación, teniendo en cuenta que el escrutinio, que es el conteo de los votos, cuando hablamos de listas plurinominales, es difícil de practicar el escrutinio, lleva mucho tiempo, horas y podría llevar inclusive días. Bueno, entonces existe sí una preocupación por las máquinas. Hubo mucho cuestionamiento después de las elecciones generales del 2023 pasado sobre el grado de confianza. Y bueno, y nuestro cuestionamiento es que queremos, si vamos a tener máquinas de votación, que sean máquinas que garanticen la transparencia de los resultados y que permita un proceso de auditoría, verificación total, que de ninguna forma se vea constreñido la voluntad popular al momento de depositar los electores su voto a través de estas máquinas de votación. Senador, para ambos en realidad, ¿no le dejaron un poco solo a Payo y a Cruzada, que hacían un poco estas denuncias también luego de las elecciones generales? ¿No quedaron un poco abandonados? ¿No es un poco el discurso de ellos que se retoma ahora? No, nosotros particularmente, yo estuve acompañando el proceso de los referentes de Payo, ¿verdad? Porque Payo, convengamos que no llegó a Asunción, se fue directo. Claro, de Cruzada, digamos. De Cruzada, sí. Pasaron cosas, como dicen los jóvenes. Pasaron cosas. Pero sí estuvimos acompañando, de hecho, con Efraín estuvimos frente a la justicia electoral pidiendo que se abra el sobre 4, que es lo que nos iba a garantizar la fiabilidad, digamos, comparar los resultados de las máquinas de votación con lo que se tenía de manera física en los sobres 4, porque ahí estaban los boletines utilizados. No nos permitieron, alegaron desde la justicia electoral que hay una falla en la legislación que no les permite. Entonces, ¿para qué guardar, para qué tener el sobre 4? Ahí tendría que haber primado el principio de transparencia, el principio democrático. Si la ley no te da, recurrir a la Constitución. Pero los ministros, o sea, el tribunal en realidad, se tomaron de la ley que no decía taxativamente para qué sirve el sobre 4, ¿verdad? Entonces, por eso no nos permitieron verificar. Y en el proceso, antes de las elecciones, tampoco se accedió al código fuente, que es lo que el informático necesita para ver si no hay software maligno insertado dentro del software utilizado, ¿verdad? Que te pueda operar sin que vos sepas lo que está pasando dentro. Entonces hay demasiadas dudas con relación a esto, con relación a este hecho, ¿verdad? Y quiero agregar ahí, ¿verdad? Antes de pasarle, yo el fin de semana publicaba una consulta en mis redes sociales a los seguidores, a los participantes de la red X, y si confían o no, ¿verdad? Empezaron en su gran mayoría a decir que no confían, ¿verdad? En la urna. En la máquina de votación, ¿verdad? Llamativamente de la justicia electoral, y publiqué ahí, ¿verdad? Nada más y nada menos que acá, persona dice, Dirección General de Registro Electoral, dice: buen día, necesitamos contar con tu apoyo y el de tu equipo. Tenemos 3 horas para que demostremos nuestra fuerza. Le tenemos que dar vuelta votando por el sí. Ahí pasaban tu publicación, haciendo campaña desde la justicia electoral, ¿verdad? Para que entren a votar a que sí confiaban. Sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué tanto interés? Entiendo, ¿verdad? O sea, son funcionarios, este personaje, por ejemplo, es funcionario del Partido Colorado y cumple sus funciones a rajatabla. La justicia electoral es el único lugar donde hay el control recíproco, donde están representantes del Partido Colorado, del Partido Liberal y uno del tercer espacio, ¿verdad? Otro te dice, una tal Oviedo, reenvía mi posteo, dice: buenos días, compañeros. La Dirección General de Registro Electoral y de Recursos de la Justicia Electoral solicita a todos los funcionarios que voten por el sí, ¿verdad? Una campaña, ¿verdad? Para que participen en tu sondeo. Para que participen. De hecho, me hicieron un poco más conocido gracias a la... Pero hay demasiado interés que llama la atención. O sea, todos estos condimentos que se van dando, ¿verdad? Hacen
sonar la alarma, ¿verdad? De sospecha, ¿verdad? Entonces, si uno sospecha, si uno no tiene garantía, si uno no tiene claridad, obviamente, ¿por qué no volvemos a las papeletas? ¿Verdad? Pero usted propone volver a las papeletas, senador, así como había dicho en su proyecto de ley. Ahora estamos trabajando en otro proyecto de ley para volver el 100% y poder probarlo en las elecciones municipales. Las elecciones municipales no se va a tener lista de 45 senadores. Máximo en algunos municipios se tiene 12. La única ciudad donde se tiene 24 concejales es en Asunción. No van a haber muchas listas. Van a estar la lista 1 y 2 o 3 listas más. La del PLRA con algunas alianzas o la del PLRA y la alianza. Y más 5 o 6 listas no van a haber. Entonces estamos... Y se puede hacer. En todo caso, se reduce la cantidad de... No es un retroceso. No, porque... El voto calecita. También se hace con esto. ¿Se hace? Sí, porque el voto calecita es... Alguien se va, vota, se va... Te han marcado tu voto. Y vuelve y entra en el cuarto oscuro, deposita otra vez. O sea, eso se puede hacer con esto. Se han robado papeletas. Lo hacen lo mismo con esto. Hay casos de denuncia que la gente tenía 10 papeletas que se usa con las máquinas de votación y que se iba una persona y votaba 10 veces. O sea, todo se hace. El control electoral se hace en la mesa. Por eso, de manera inteligente, el código electoral en su inicio ya estableció de que tiene que estar un representante de la ANR, o sea, en este caso, ¿verdad? Por la distribución de la banca en el Senado, tenemos un representante de la ANR, un representante del PLRA y un representante de Cruzada. ¿Y ustedes? Esa composición debe darse para que exista el recíproco control más los veedores. Si no tenés veedores, ni aunque le pongas a un robot allí como miembro de mesa, igual te van a cargar. Queremos ir un poco con el senador Velázquez también. Primero con la consulta que decía Diego. Sí, Payo, por una brevemente. Por mí la sensación que se está escuchando el discurso de Payo de Cruzada ahora, pero renovado, podríamos decir, senador. A ver, yo particularmente tengo la opinión que si nosotros queremos volver a las papeletas, indefectiblemente tenemos que cambiar el sistema de desbloqueo de las listas cerradas. Tendríamos que volver otra vez a las famosas listas sábanas, porque el escrutinio va a ser muy difícil para los miembros de mesa. Les pongo un ejemplo. El caso de Ciudad del Este, que tengamos 5 listas de junta municipal, de 12 concejales. Estamos hablando de básicamente 60 candidatos, en donde a cada uno de ellos se le tiene que consignar el total de votos que obtuvieron. Y aquí entra una cuestión que a mí me preocupa cuando es papeletas. Explico esto porque también tenemos que entender cómo funciona. El acta de escrutinio va a ser también manual. Van a tener que consignar el voto de cada candidato a concejal que se obtuvo conforme al escrutinio practicado en la mesa. ¿Y qué pasa ahí si es que se equivocan los miembros de mesa? ¿Qué pasa si de propósito tratan de modificar los resultados conforme al escrutinio? Podría darse también. El tiempo de conteo de las papeletas va a ser mucho más demorado. Eso podría llegar inclusive pasada la medianoche, podría llegar a altas horas de la madrugada. Esa es una preocupación que yo tengo, en particular si volvemos a las papeletas. En cambio, respecto a las máquinas de votación, yo quiero decir, también tengo la misma preocupación que tiene Ever, tengo la misma preocupación que tienen los colegas de la oposición, pero particularmente creo yo que podríamos mejorar el sistema de control, de auditoría, si hablamos de máquinas de votación. Por ejemplo, cuando se vota, que el elector pueda verificar con la papeleta que imprima esa máquina de votación que efectivamente su voto fue destinado a su candidato en particular. Entonces, que él haga el control, que el elector pueda hacer el control y que por ley también se pueda, en todo caso, autorizar, en caso de que existan mesas impugnadas, que esas papeletas sean otra vez verificadas por la justicia electoral. No sé, mejorar el sistema de control y de auditoría. Porque lo interesante de las máquinas de votación es muchas veces que imprime el acta del certificado de resultados, entonces coincidiendo con las papeletas que imprima se podría hacer ya ese control en las mesas. Podría mejorarse la transparencia,
en cuanto a los procesos de votación. Cuando hablamos de elecciones generales, se vuelve mucho más complicado también con papeletas porque tenemos candidaturas, junta departamental, diputados, senadores, también candidato a gobernador y candidato a presidente y vicepresidente de la República. O sea, estamos hablando de muchas más papeletas, por ejemplo, también. O sea que es muy complicado volver a las papeletas, principalmente si seguimos con este sistema de desbloqueo de las listas cerradas. Esa es la preocupación que yo tengo y entonces esto obedece mucha discusión por sobre todo, porque aquí lo que tenemos que buscar es la transparencia de los resultados y por sobre todo ser celosos custodios de la voluntad popular. Queremos seguir hablando de este tema. Tenemos que hacer una pausa, Diego, y después continuamos porque hay todavía algunas preguntas que han quedado ahí sobre la mesa. Breve corte y ya volvemos. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista, hablando un poco de elecciones, hablando de urnas en realidad y de las normas y la licitación también, Fer. Sí, señor. Retomando un poco la conversación también ahí con el senador Rubén Velázquez, acá decía, y ya usted daba un poco parte de su opinión, senador, pero decía aquí, Eber Villalba, están trabajando ellos en un nuevo proyecto para volver 100% a esas votaciones con papeletas. Usted ya decía, hay un montón de cosas que hay que cambiar, volver, ¿por qué no?, a la lista sábanas. Pero volver a utilizar las papeletas en algún tipo de elección tampoco es una opción, ¿cree usted? A ver, con Eber creo que esto ya lo habíamos hablado una vez, sí. Justamente. Yo le había manifestado también mi punto de vista y tengo entendido que Eber presentó un proyecto de ley para las candidaturas uninominales, que es algo diferente. Así como tuvimos en Ciudad del Este, por ejemplo, solamente intendentes o solamente gobernador. Pero cuando hablamos de candidaturas plurinominales, las que son presentadas en listas, con este sistema actual, el sistema de desbloqueo de las listas cerradas, es muy complejo el proceso de escrutinio. ¿Por qué? Porque se tiene que contabilizar individualmente los votos de cada concejal municipal del Partido Colorado, donde se tiene que consignar cuántos votos tuvo cada uno de sus candidatos a concejales. Sí. Así también los candidatos a concejales, hablamos de elecciones municipales, del PLRA, de Yo Creo o de cualquier otro partido. Aún así, si existen alianzas, van a existir varias listas. Puede ser también que exista alguna concertación. O sea que va a ser muy complejo el proceso de escrutinio y eso va a ser muy demorado. Acá hay un detalle también que hay que tener en cuenta. ¿Desde qué momento empieza el proceso de votación? A las 7 de la mañana. Los miembros de mesa ya están presentes, algunos a partir de las 5 de la mañana en el local de votación. Imagínense estar pasando la medianoche contabilizando voto a voto de cada candidato a concejal. Esto va a pasar la medianoche, esto puede llegar a las 2 de la mañana. Imagínense el cansancio que va a tener ese miembro de mesa, esa fatiga, imagínense. Y tengo tanto en la justicia electoral como aquí también en los procesos de votaciones. Eso es lo que va a dificultar volver a papeletas, principalmente cuando hablamos de candidaturas plurinominales, tanto para elecciones municipales y más aún si hablamos del 2028, donde tenemos junta departamental, tenemos diputados, tenemos senadores. Imagínense la lista de senadores de 45 candidatos por nucleación política. Entonces, consignar el voto individual de cada candidato a senador, imagínense el trabajo que va a significar. Por eso, mi opinión es que va a ser muy difícil volver a papeletas si seguimos teniendo el sistema de desbloqueo de listas cerradas. Senador, quería decir algo al respecto. Sí, bueno, en primer lugar decir que a mí no me preocupa que me digan sabanero, algunos dicen y que se vuelva a la lista sábana, ¿verdad? Sabanero hay algunos que utilizan, no, porque es la esencia del sistema de partido, ¿verdad? Porque el partido selecciona y elige a un grupo de representantes y los ubica en los distintos lugares, pero con propaganda, impulsado por mucha gente, pensaron de que iban a mejorar la calidad de representación, se llegó a la lista desbloqueada. Ese, en primer lugar, que a mí no me preocupa que se vuelva a bloquear, ¿verdad? Pero separemos al margen eso. Si seguimos con este sistema de bloqueo, igual se puede hacer con papeletas, ¿verdad? A mí el planteamiento, yo le respeto mucho a Rubén,
A mí no me preocupa, la democracia vale 1 o 2 días o un mes de esfuerzo con tal de que... De escrutinio. De escrutinio, ¿verdad? Yo vengo participando desde el 89 en elecciones y sigo las elecciones tanto de Paraguay como otros países en el mundo, ¿verdad? Y hay sistemas y sistemas. De hecho, si se vuelve a las papeletas, hay máquinas lectoras. Así como se rinden los exámenes de ingreso, ¿verdad? Se rinden en papel. Y es híbrida la cuestión. Pues se rinde en papel, se marcan las opciones a bolígrafo. Y hay un lector, ¿verdad? Así también se puede votar. Pero es trazable, es transparente, porque vos tenés después los boletines marcados con puño y letra. Es una opción. La otra es 100% papeleta, desbloqueado. Se reduce la cantidad de habilitados por padrón para evitar tener tantos boletines por cada mesa. Como en el caso, y eso se puede, porque ¿qué hizo la justicia electoral cuando se incendió el depósito? Se destruyeron las máquinas de votación, incluso murió un funcionario que hasta ahora no se aclaró en qué circunstancias fue el incendio, quiénes fueron los responsables, cómo murió, ¿verdad? Todavía no se aclaró, de eso nadie habla. Son las cuestiones que después nos llevaron a alquilar estas mismas máquinas de votación. Se aumentaron la cantidad de ciudadanos habilitados por mesa. Llevaron a nosotros, si nos vamos a papeletas, podemos reducir, podemos bajar a 150. Y la participación hacer más mesas. Hacer más mesas. Pero ahí no tenemos va a depender, claro, va a necesitar más estructura. Por eso, los partidos minoritarios salen perdiendo si no van a tener representación en todas las mesas. Sí, pero los partidos que hoy tienen representación en las mesas son ANR, PLRA y Cruzada, lo que cubren todas las mesas en todo el territorio paraguayo, ¿verdad? Por eso que es importante construir las alianzas, construir los acuerdos políticos, ¿verdad? Presentar, podemos bajar a 150 o podemos bajar a 100 también, ¿verdad? Van a haber más mesas, va a llevar menos tiempo de escrutinio. Si el temor, a mí no me da temor el tiempo que lleva el escrutinio, a mí lo que me da temor es de que me programen esa maquinita y me pongan un presidente de la República que no goza. Perdón, pero para esto hace falta ley sí o sí, ¿verdad? Para eso falta ley. Volver a papeleta es ley. Volver a papeleta es ley. O sea, claro. Es una nueva ley. Es una nueva ley. En realidad la dificultad que dicen es por el caso de las listas desbloqueadas. Porque no se necesitó ley para las elecciones en Ciudad del Este, se votó en papel. Porque no había máquina. Porque no había claro, y no se plurinominales. Acá es importante sentar una gran discusión, no solo en el ámbito parlamentario, sino con la ciudadanía. Nosotros vamos a trabajar con mi equipo político, vamos a trabajar sobre este tema con la ciudadanía, ¿verdad? Y hay que escucharle a la ciudadanía. Si la ciudadanía no quiere votar con máquinas, le tiene miedo a las máquinas o no goza de la confianza de la ciudadanía, ¿por qué encerrarnos en eso? ¿Por qué tanto fanatismo? ¿Por qué funcionarios de la justicia electoral haciendo campaña para que la gente apoye las máquinas de votación? Es más, también el tema costo. Para papeletas se necesita 3,5 millones de dólares. Para alquilar esas máquinas, para una sola votación, 36 millones de dólares. $2,000 por máquina le va a costar a cada ciudadano esas máquinas que se van a alquilar para una sola vez. O sea, hay demasiadas razones, demasiados argumentos para que por lo menos discutamos, repensemos y evaluemos la posibilidad de volver a las. El único oferente también levanta. El único oferente también, la modificación de los requisitos también, ¿verdad? Ponerle barreras que solamente, o requisitos que solamente pueden cumplir el oferente preferido, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? También levanta sospecha, ¿verdad? Claro. O es por darle el negocio o es porque hay algo más, ¿verdad? Para ir cerrando nada más, ¿algo más que quiera añadir, senador, desde allí? A ver. Sí. O sea, este seguro que ya tienen las máquinas de votación hechas, ¿verdad? Ya están. ¿Perdón? Seguro que ya fabricaron ahí algunas máquinas de votación, ¿no? Ciudad del Este. Son muy buenos ahí los compatriotas. ¿Algo para cerrar, senador? A ver, a mí me hablan, ¿verdad? Sí. No sé. Perdón, bueno.
No, nada más que evidentemente también yo coincido con Ever. A mí también mucha gente me manifiesta su preocupación con las máquinas. Existe mucho escepticismo y bueno, evidentemente la preocupación se da al no ser nosotros informáticos. Hay tantas cosas que se dan, muchos hackeos, evidentemente a veces eso preocupa bastante fundamentalmente. Y nuestro compromiso es garantizar la transparencia de los resultados y la legitimidad de las mismas fundamentalmente. Entonces, sí, yo también estoy muy preocupado con todo este proceso y más aún siendo un único oferente. Eso nos pone en alerta, evidentemente, pero también yo soy realista. Estábamos ya básicamente en menos de un año de futuras elecciones municipales y así como están las cosas, no creo que esto vuelva otra vez a las papeletas. Ahora es difícil, por lo que estoy viendo, más aún, vuelvo a reiterar, yo sigo sosteniendo que con este sistema de desbloqueo el escrutinio de las listas cerradas va a ser muy complejo porque la ley claramente establece que el escrutinio se tiene que realizar en el local de votación ante la mesa receptora de votos. No se puede hacer en otro lugar, no se puede trasladar. Entonces, ahí viene la complejidad del aspecto jurídico. Entonces, nada más que esto, pero mencionar que es una discusión que tenemos que seguir haciendo, tenemos que dentro de la oposición hablar, tenemos que conversarlo dentro del oficialismo, porque es nuestro rol y nuestra obligación garantizar a la ciudadanía la transparencia y la legitimidad de los resultados. Totalmente. Vamos a ver cómo termina finalmente esto ya para las siguientes elecciones. Le agradecemos al senador Rubén Velázquez, muy amable por su tiempo, y también aquí al senador Ever Villalba. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Muchísimas Saludos, Rubén. gracias a ambos. Tenemos que hacer una pausa más.